a ver lo que es el tema del deporte en Cuba. Y ya después vamos esperando a que se sume Daniel. Muy bien, el deporte cubano es uno de nuestros más grandes orgullos, eso por descontado. Cuba es considerada a nivel internacional una potencia deportiva, aunque por desgracia en los últimos años llegó Chaula la esa potencia deportiva desgraciadamente ha decaído muchísimo y esto se ha visto en los resultados de los últimos tiempos y no solo en los resultados, sino también en la emigración masiva que se ve aún dentro de nuestros más grandes deportistas, ¿no? Una lástima, es una lástima, pero es lo que hay. Es una cuestión no solo económica, pues las carencias, las limitaciones económicas llevan muy duro al deporte, pero sino también un tema político que eso lo estamos pues, viviendo, ¿no? Y muchas personas no están de acuerdo y entonces deciden marcharse. Sobre todo personas como atletas ranqueados que ven sus carreras estancadas. ¿Por qué digo estancadas? Pues antes del 59, como todos sabrán, el deporte en Cuba era profesional y por tanto comercial. Aunque la educación física era un poco limitada, hasta que con la República se hizo ya parte del programa de educación y se creó el primer Instituto Nacional de Educación Física, surgiendo así los primeros profesores, no era no era un sistema muy controlado que digamos, por ejemplo, los profesores se graduaban y no tenían trabajo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los instructores o la mayoría de los coaches eran extranjeros o trabajaban a base de contrato, puesto que el deporte era sobre todo comercial. En Cuba antes del 59 había dos tendencias mayoritariamente. Una era pues la tendencia norteamericana, que fueron los jóvenes estadounidenses que estudiaban en las universidades cubanas quienes implantaron realmente el béisbol en Cuba. Y por otro lado estaba la corriente europea, que más bien se dedicaba a lo que era deporte de sala, como era la esgrima, la gimnasia y este tipo de prácticas. Ya después, con el triunfo de la revolución, lo primero que se hizo fue eliminar el profesionalismo dentro del deporte y por tanto un deporte no comercial y llevarlo a un deporte tipo masivo. Entonces se crea el INDER, el Instituto Nacional de Deporte y Recreación, y surge la Escuela Superior de Educación Física. Y estos dos institutos pues eran los que a través de ellos, hola Chauli, ¿cómo estás mi amor? A través de ellos se controla, se dirige y se ve todo lo que tenga que ver con el deporte. Ya sabemos que Cuba el Estado lo rige todo a través de sus instituciones, pero esto, por supuesto, que causó gran descontento y desmotivación dentro de los atletas. Los más ranqueados en aquel momento se fueron directamente con el triunfo de la revolución para poder seguir jugando en grandes ligas, hablando de peloteros, por ejemplo, pero también otro tipo de deporte. Y los otros, con el tiempo, al ver que Cuba no iba a transar y no iba a cambiar esa manera de ver las cosas, pues también se han ido, sobre todo los mejores, ¿no? Desgraciadamente, nadie estaba dispuesto, el que tenía un futuro, no estaba dispuesto a perder
esa posibilidad, puesto que el gobierno de Cuba no permite el trabajo profesional, ni permite tampoco entonces la comercialización del deporte. Ahora, los deportes, Felipe, entró Felipón, Felipón, me llegaste tarde hoy, corazón, ¿cómo puede ser esto si tú siempre eres el primero? ¿Estás manejando? Cuídate, por favor. Si estás manejando, no estés escribiendo, ¿ok? Ok. Los deportes más populares en Cuba son realmente el voleibol, el boxeo, el atletismo y por supuesto nuestro deporte nacional, el béisbol o la pelota, como le llamamos nosotros. Tenemos muchísimos atletas y deportistas de gran nivel a lo largo de nuestra historia. Son muchísimos los nombres. En el próximo vídeo me voy a dedicar simplemente a esto. Cuba no es reconocida como una potencia deportiva así nomás, Cuba está rankeada en la mayoría de las competiciones a nivel regional, a nivel continental y a nivel mundial. Estamos hablando de las Olimpiadas, estamos hablando de los mundiales de béisbol, estamos hablando de otros mundiales como voleibol, sobre todo el femenino, los Juegos Panamericanos y los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Por ejemplo, en las Olimpiadas, Cuba tiene el lugar 18 en el medallero histórico. 18, caballero, que se dice jugando, pero no. En América, simplemente Estados Unidos nos supera. Simplemente. Y comparen Estados Unidos la grandeza territorial de ese país con nuestra islita. Es decir, que son unos logros enormes y que le debemos ese medallero sobre todo, y hay que reconocerlo, al boxeo cubano, al judo y al atletismo. Porque claro, los peloteros son campeones olímpicos, lo fueron, pero en una sola medalla. Tampoco enriquece mucho el medallero un equipo de pelota. Pero en cuanto a mundiales, un montón, pero eso le tocaba al Dani y no sé dónde está el Dani.